Bien, el tema que me toca compartir es misterio del Evangelio. Y en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Decía que el Evangelio está lleno de misterios que tienen que ser revelados por el Espíritu Santo a través de la predicación. El apóstol Pablo dice en su epístola que agradó a Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Así que el Evangelio no es otra cosa que la verdad de Dios revelada en su palabra a través del Espíritu Santo. El misterio del Evangelio consiste, a mi entender, en varios acontecimientos o sucesos concernientes a la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Uno es su advenimiento. Juan 3,16 será probablemente uno de los mensajes del Evangelio más predicados en la historia de la cristiandad. ¿Alguien conoce lo que dice Juan 3,16? Sí, ¿no? Bien, está hablando de que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, es decir, que Jesús dejó el cielo para venir al valle de las limitaciones humanas, es decir, a venir con un propósito y un plan predeterminado y establecido en el reino por la deidad. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estoy hablando de su advenimiento, es decir, dejar el cielo para venir, como digo, al valle de las limitaciones humanas. No, hubo el sentir que hubo en Cristo Jesús, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, y yo siempre digo, evidenciando así su amor por todos los hombres como el móvil de tal acto. Es decir, fue por amor que Dios envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él creyere no se perdiera, sino que tuviera la vida eterna. Así que el advenimiento de nuestro Señor forma parte del Evangelio en lo más profundo de su valor y de sus consecuencias. La encarnación es, a mi entender, otro acontecimiento, suceso que concierne al Hijo de Dios. Y es la encarnación, dice que tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. Jesús no vino al mundo a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Juan dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es así como vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación forma parte del comienzo de un ministerio prolífero que dejó un legado de enseñanza y de transmisiones de los valores eternos del reino de Dios. Es decir, que la revelación del Evangelio empezó con el ministerio de Jesús, pero digamos que el apóstol Pablo aportilló o finalizó toda esa revelación del Evangelio, de los misterios del Evangelio, del reino de Dios. Hablamos también como acontecimiento, suceso, su
Crucifixión. El justo murió ¿por quién? Por los injustos para llevarnos a Dios. Crucifixión y muerte. Jesús vino como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista, estando bautizando en el Jordán, allí en Betabara, tuvo la revelación del Hijo de Dios cuando vino hacia él para bautizarse, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como víctima propiciatoria, es decir, el castigo de nuestra paz, como dice Isaías, tenía que ser sobre él para que el pecado fuera quitado. Dice: sobre sus hombros llevó el pecado de todos los hombres. El apóstol Pablo decía en otra de sus epístolas que él se había propuesto no saber nada entre la gente de la iglesia, dice, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hablaba Ramón de los que se compran libros, de los 100 mensajes de tal y tal y tal, y que no liberan la revelación de Dios a través del mensaje de la cruz. El apóstol Pablo dijo: solo me voy a centrar en la cruz de Cristo. Y la realidad es que el mensaje del apóstol Pablo era un mensaje totalmente cristocéntrico. Y que para él el mensaje de la cruz era el mensaje central. Y se propuso no saber nada entre ellos, sino a Jesucristo, dice, y a este crucificado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La resurrección cierra el ciclo del misterio del Evangelio. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Su resurrección es el garante de la vida eterna. La muerte no pudo detenerle, Él fue quien venció la muerte fue absorbida, dice también en 1 Corintios, en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Así que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aquel que aunque esté muerto, vivirá. El que cree, estando muerto, vivirá. Así que la resurrección cierra el ciclo del misterio del Evangelio. Luego están otros aspectos, como es la ascensión, que también es un acicate para la fe. Es decir, Jesús dijo: me voy, no os entristezcáis, voy a hacer lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Esto es otro misterio, es decir, vamos a resucitar con Cristo y también vamos a estar en los lugares celestiales con Él. Él está ahora sentado a la diestra del Padre como resultado de su ascensión, intercediendo por nosotros. Y un día estaremos allí donde Él está por la fe. Amén. ¿Cuántos creen esto? ¿Y tienen revelación de ello? Yo tengo revelación de esta verdad que encierra el Evangelio, el misterio del Evangelio. Y pensando en las palabras del apóstol, que dice que el Evangelio es poder de Dios para los que se salvan, o para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Una sociedad judía en los tiempos de la iglesia primitiva fueron revolucionados a través del mensaje del Evangelio. Un apóstol, Pedro, con denuedo, lleno del Espíritu Santo, predicó su primer sermón y fue revolucionario. Parte de la sociedad hebrea entregó su vida a Cristo, se convirtió al Evangelio y cayeron rendidos a los pies del Señor, y eran judíos. En su segundo mensaje fue más de lo mismo, el mismo Pedro lleno del Espíritu Santo y con denuedo. Es decir, denuedo implica valor, implica vigor, implica esfuerzo, arrojo, porque entonces, y quizá nos pase ahora en los últimos tiempos, no sea tan fácil o tan sencillo predicar la palabra o predicar el Evangelio.
Siempre ha tenido antagonistas. A lo largo de toda la historia ya sabemos que han intentado pues que desapareciera. Y para algunos es un misterio que el Evangelio todavía esté vigente en nuestros días, sea una realidad, pero dice la palabra que cielos y tierra pasarán, pero su palabra nunca. Para siempre permanece su palabra en los cielos. Y por más que le pese a quien le pese, y sobre todo al diablo, al Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, va a verse fracasado, porque la luz de Cristo, a través de la palabra, de la predicación, va a impactar las vidas, como impactaron las vidas de 3.000 judíos y de 5.000 judíos después en el segundo discurso de Pedro. Pero la Biblia está llena de, en el Nuevo Testamento, está llena de personas que fueron impactadas por el Evangelio del reino de Dios, entregando sus vidas, rindiéndolas a los pies de Jesús y siendo transformados en nuevas criaturas, porque esa es la finalidad del Evangelio, transformarnos a imagen y semejanza de Dios. Así que tenemos, por ejemplo, el caso en Hechos de los Apóstoles, un romano, un centurión romano convertido al judaísmo, que era un hombre temeroso de Dios, que hacía limosnas y que tenía buen testimonio de la nación judía, pero tenía conocimiento de Dios, pero no según ciencia. Le faltaba la revelación. Así que el Señor dispone de un ángel para que le diga a Cornelio, manda a casa de Simón el curtidor, allí a Jope, y para que venga Pedro. Pedro estaba alojado en casa de Simón el curtidor y estaba en éxtasis cuando vio un lienzo que caía del cielo y vio animales cuadrúpedes y demás, y una voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro se sobrecoge porque todo lo que él veía eran alimentos inmundos, impuros, y que eran fuente de contaminación ceremonial. Así que él, como judío profeso, dijo, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado nunca en mí. A lo que Dios contesta, lo que yo he limpiado no lo llames tú común. Así que le está anunciando el hecho de que va a tener que llevar también el mensaje del Evangelio a los gentiles. Cornelio es el primer gentil que se convierte al Evangelio. Cuando Pedro llega allí a casa de Cornelio, lo que hace es exponer el mensaje. Y el mensaje central del Evangelio que predicaba Pedro, así como Pablo, era el siguiente: crucifixión y muerte y resurrección. Ese era el mensaje central. Y con ese mensaje las almas caían rendidas a los pies de Jesús. Hay poder en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y las almas se salvaban. Y Cornelio se salvó. Y fue el primer gentil convertido al Evangelio. Él, su familia y amigos que estaban allí reunidos en aquel lugar. Y a más el Espíritu Santo descendió y fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el mensaje del Evangelio, del reino, va acompañado de una impartición de lo alto a través del Espíritu Santo llenando una vida. Para que no se quede solamente en un conocimiento intelectual, sino en algo, como decía Ramón, en algo que de verdad transforma desde lo interior, que transforma el corazón, que transforma una vida con frutos para la gloria de Dios. Amén. Felipe tuvo un ministerio muy prolífero. Fue un hombre que Dios usó para la predicación del Evangelio, del reino de Dios. Y dice que descendió a Samaria y allí predicaba el Evangelio, y hombres y mujeres rendían sus vidas al Señor, se convertían de sus malos caminos, inmediatamente se bautizaban. No quiere decir esto que ya hay una conversión genuina y real, como decía también Ramón. Hay quienes se dan un baño y no trasciende para nada más, pero también hay personas que reciben
que se convierten, que reciben al Señor en su vida, en su corazón, y acto seguido, como observancia de ese mandato de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacen, y ahí empieza una carrera, ahí empieza un caminar cogido de la mano del Señor. Y allí también había en aquella ciudad alguien llamado Simón, y era un mago. Con sus artes de magia hacía aparentar al pueblo que era alguien grande, como un semidios. Y dice que al escuchar también el mensaje de Felipe, él mismo creyó en Jesús. Y también se bautizó, quizá no, por lo que luego seguimos leyendo, quizá no fue una conversión genuina, tampoco fue un bautismo por derecho, sino que fue una emoción. El caso es que no se despegaba de Felipe viendo los milagros y señales y estaba atónito. El Evangelio del reino de Dios va acompañado o tiene que ir acompañado de señales, prodigios y milagros. Así fue en el tiempo del ministerio de Jesús, así fue a través de los apóstoles, y aquí en nuestro ministerio algunos piensan también que es un misterio que el ministerio continúe y siga, predicando con denuedo de la A a la Z, sin quitar ni añadir, siendo fieles al Señor y con un compromiso responsable. Como decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad y hay de mí si no predicara el Evangelio. Es decir, en el ministerio siempre hemos tenido un compromiso en la predicación. Algunas veces hemos sido exhortados a predicar más. Y es que tiene su sentido. Es decir, la predicación es esencial para que haya vidas edificadas, vidas que vayan al conocimiento de la verdad y sean libres. Es la herramienta de Dios para salvar al hombre, anunciando desde luego el Evangelio del reino de Dios. Así que aquel Simón el mago pues estaba atónito viendo señales y prodigios y milagros. ¿Cuántos prodigios, señales y milagros hemos contemplado y visto en nuestro ministerio desde el principio? Muchos. Ahora con cierta nostalgia pensamos, ya no hay liberaciones de demonios, ya no hay sanidades de enfermedades, no hay liberaciones, y la sanidad siempre ha sido y será el pan de los hijos, y tenemos que volver a las primeras obras. Predicar el Evangelio predicamos. Tenemos que imponer manos como hacían los apóstoles, y para que por la imposición de manos se dé el Espíritu Santo, por la imposición de manos haya sanidades, por la imposición de manos las vidas sean liberadas del lazo del cazador. Amén. O sea, una cosa va unida a la otra, no podemos, a mi entender, separarlas. Siempre el mensaje del Evangelio tiene que ir acompañado de prodigios, señales y milagros, salvo que el Señor no quiera hacerlo en tiempo y forma. Él es soberano, pero tenemos que entender que esto debe ser una realidad. Y como digo, que el ministerio de Felipe fue un ministerio prolífero. Enseguida un ángel del Señor le dijo, vete a tal lugar, al sur, y allí verás un etíope, un eunuco, que también venía de Jerusalén de adorar. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios, como Cornelio, pero no según ciencia. Le faltaba la revelación, pero enseguida Felipe se acercó al carro por donde iba el etíope, y ¿qué es lo que le hizo? Estaba con dudas el etíope, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a los que dudan, convencerlos. Así que lo que hizo Felipe fue convencerle de forma fehaciente, sobre todo espiritual, predicándole el Evangelio. Es que no había otra forma.
Es decir, empezó desde Isaías, hasta ahí llegó el etíope, a pesar de que no entendía muy bien por dónde iban los tiros, y ya Felipe se encargó de puntualmente guiarle a toda verdad, a través del Espíritu Santo. Amén. Que Él es el que nos guía, en definitiva, a toda verdad. Y así tantos testimonios de vidas cambiadas y transformadas. ¿Qué es lo que te cambió a ti y te llevó a los pies de Jesús? Fue la predicación del Evangelio, ¿no? ¿Verdad? No fue un cuento chino, no fue una filosofía hueca o sutil, no, fue precisamente la exposición de la palabra de Dios, expuesta desde el corazón de Dios y guiada por el Espíritu Santo, que hizo que nuestras vidas se rindieran a Él. ¿Y ahora qué? Ahora contentos con eso, claro. Pero no. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hace falta que se levanten hombres, que Dios levante. Y el apóstol Pablo pedía oración para que con denuedo pudiera predicar los misterios del Evangelio. Y hay personas que Dios está llamando a predicar y por temores, por prejuicios o por vergüenza o no sé qué cuestiones, Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio del reino de Dios era la gloria del apóstol, es mi gloria, porque a través de él mi vida salió del pozo cenagoso, fui llevado en un abrir y cerrar de ojos por la fe en el mensaje recibido de muerte a vida. Eso es un misterio también, pero es una realidad que vivimos los que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir a través del mensaje de la palabra de Dios. Hasta que este evangelio del reino no sea predicado en todas las naciones, no vendrá el fin. Es decir, que nosotros tenemos un compromiso. ¿Queremos ir al cielo? No, estamos mejor aquí, ¿verdad? Echando tripa y poniéndonos fondones y comiendo como leones. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos y esa debe ser nuestra premisa, estar donde Él está, por la eternidad. Pero para eso tenemos que acelerar ese proceso de predicar, como decía el apóstol Pablo, el mensaje del Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Tomemos ese compromiso delante del Señor hoy. Y si sientes que Dios te está llamando para ser un heraldo de sus buenas nuevas, no te resistas. Amén. Despójate de todo eso, como hizo el Señor, que se despojó de su divinidad para hacerse hombre. Imaginaos, nosotros, ¿de qué vamos a despojarnos? De miserias, si acaso, ¿no? Así que vamos a ser consecuentes y a ser instrumentos de honra en sus manos para su gloria. Amén. Que Dios te bendiga.